Bendiciones, mis hermanos que nos están escuchando por medio de esta manera aquí, este motivo que podemos llegar a sus hogares. Es un privilegio el poder compartir la palabra de hoy en este día. Le damos gracias al Señor, a nuestro apóstol y también a nuestro anciano hermano Hans, que nos da el privilegio de poder compartir. Ciertamente es de mucha bendición el traer algo de la palabra de Dios y esperamos que en más de algo el Señor nos hable y desea de bendición. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, mi Dios, venimos delante de ti, Señor, oh Dios, dándote gracias por tu amor, tu bondad, Señor, y tu fidelidad, mi Rey. Gracias, Señor, oh Dios, porque tú has sido bueno, porque tú has sido fiel, Señor. Yo te pido, por favor, oh Dios, por cada varón, Señor, oh Dios, que está escuchando, Señor, en esta noche, y aún las esposas y hermanas que le acompañan, Señor, y están apoyando a sus varones. También, Señor, te pedimos que esta palabra, Señor, oh Dios, donde sea que llegue, Señor, sea una palabra de bendición, que edifique, que instruya, Padre, por favor. En el nombre de Jesús, Padre, sabemos que la grama se seca, Señor, la flor se marchita, pero tu palabra, mi Dios, permanece para siempre. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos varones, vamos a empezar. Ciertamente algo que se ha escuchado mucho en este momento ahorita lo del COVID, es una palabra que se nos ha traído a la memoria y esa palabra es esencial. Eh, Empezaron a cerrar muchos negocios, muchos lugares por causa de este COVID. Y entonces empiezan a abrir una serie de lugares donde el gobierno considera que son esenciales, o sea que necesarios. Y entonces le dan lugar a estos negocios y lugares que ellos consideran esenciales para que puedan seguir ellos haciendo sus negocios o sus quehaceres. Veamos, primeramente me llama la curiosidad de que dentro de los lugares que el gobierno categoriza, oiga bien, como esencial, estuvieron los lugares de licor. Mire qué increíble. Los lugares de licor fueron establecidos como un lugar esencial y los dejan abiertos. Aún hubieron también clínicas de aborto que también están abiertas porque son clasificadas como esenciales. Y mire lo que significa la palabra esencial. Esencial es algo que es importante y necesario, de tal forma que no, oiga bien, no se puede prescindir, o sea que no se puede deshacer. You cannot take this away. Something that's essential, it has to be there. It has to be a part of. Tiene que estar ahí. Dice, no se puede deshacer de ello. Cosa que es necesario o hace falta de manera obligatoria para un fin. Hermanos, y entonces vemos, como le dije, muchos lugares que empiezan a ser esenciales y aún se escuchan los noticieros. Entonces, por esto, hermanos, son afectadas las iglesias porque en un momento las iglesias no son categorizadas. Oiga bien, porque el mundo, ¿verdad? Lo bueno le dice malo y lo malo le dice bueno, pero las iglesias no son categorizadas como esenciales. Pero como el Señor, hermanos, siempre respalda a su pueblo, ¿verdad? Él siempre usa personas, hermanos, para que estas cosas cambien, hermanos, para bendición del pueblo de Dios. Vamos a ver aquí. Si es que me sale este video aquí que les tengo, y si no, pues se los explico. La crisis del COVID-19 ha hecho que la mayoría de las iglesias evangélicas en todo el mundo cierren sus puertas, y esto es debido a que la gran concentración de personas podría favorecer a la propagación de este virus. En los Estados Unidos y otros países se ha prohibido la celebración de cultos en lugares de adoración, amenazando a los líderes religiosos que violen las normas a ser multados o incluso arrestados. Esto ha provocado que las iglesias busquen otra forma de realizar sus cultos. La forma más común ha sido a través de herramientas virtuales o también, como han hecho algunas iglesias en Estados Unidos, realizando los cultos desde los vehículos, como vemos en estas imágenes. Ahora que se ha comenzado a reabrir la economía, muchos se preguntan cuándo podrán las iglesias abrir nuevamente. Y es que muchos sectores consideran que estas no forman parte de los servicios esenciales. Sin embargo, para el presidente Donald Trump, las iglesias deberían abrirse de inmediato, ya que forman parte de los lugares esenciales. Trump dijo el pasado jueves en una conferencia de prensa que las iglesias son muy importantes en términos del estado mental de su país y que los fieles querían regresar, por lo que esto sería muy pronto. I think churches are essential. It's so important. People want to be in their churches. It's wonderful to sit home and
watch something on a laptop, but it can never be the same as being in a church and being with your friends. Un día después a estas declaraciones, Donald Trump volvió a referirse a la importancia de reabrir las iglesias. Veamos lo que dijo en el siguiente video. Some governors have deemed liquor stores and abortion clinics as essential, but have left out churches and other houses of worship. It's not right. El presidente Trump dijo que quiere corregir esta injusticia de las autoridades, llamando a todas las casas de adoración como esenciales. Hizo un llamado a todos los gobernadores a abrir las iglesias de inmediato para este próximo fin de semana y amenazó la autoridad de estos si se niegan a la reapertura. If they don't do it, I will override the governors. In America, we need more prayer, not less. Gloria a Dios. Y ahora, tomando esa palabra que dijo el presidente, hermanos, de esta nación, necesitamos más oración y no menos oración. Entonces, hermanos, hermano varón que nos estás escuchando y quizás tienes ahí a tu familia, a tus bien, pero el tema que me gustaría compartir hoy, se han estado hablando muchos temas acerca de la oración y pues quería también poner un grano de arena ahí acerca de la oración, porque ciertamente, hermano, en estos momentos, hermanos, lo que nos ha tocado es doblar rodillas. Y entonces lo que yo quiero hablar en este día, hermanos, es la esencialidad de la oración. Acordarnos una vez más de que la esencia es algo esencial, es algo completamente necesario. Hermano, oiga bien. La oración es una parte fundamental. It's a foundation for every Christian person, dice, de la vida de todo cristiano. Son muchos los creyentes que se levantan temprano, hermanos, cada mañana para pasar un tiempo a solas con el Señor, hermanos, a hablar con el Señor, a compartir un momento con el Señor. Hermano, es un privilegio el poder presentar nuestras oraciones al Señor. Pero fíjate que también es un deber, es una necesidad. Hermano, sin embargo, el creyente que no ora, hermano, o no ve la oración como algo esencial, como una parte fundamental de su relación con el Señor, simplemente, hermanos, no van a tener conocimiento verdadero de parte del Señor. No les va a crecer esa relación que ellos tienen con el Señor. Acuérdate usted, hermanos, que en Mateo 7:23 dice, oiga bien, dice el Señor Jesús, que en aquellos días, hermanos, que muchos vendrán, oiga bien, muchos vendrán al Señor y le dirán, Señor, Señor, pero si en tu nombre evangelizamos, en tu nombre predicamos, en tu nombre echamos fuera demonios, y usted muy bien conoce, hermano, el versículo, y el Señor mismo, el Señor Jesús le dice a este grupo de gente, oiga bien, que están haciendo la obra de Dios, pero quizás no la voluntad de Dios, ¿verdad? Y la respuesta que el Señor le da a estas cosas que ellos están haciendo, según ellos en orden, el Señor les dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Le dice, no los conozco. Y muy bien. O sea que, ¿por qué no conocieron al Señor? Porque quizás no buscaron al Señor oración. Si una persona no se acerca a comunicar con su esposa, con una persona que usted quiere establecer un futuro y no hay comunicación, no hay vía de conversación, no va a conocer a esa persona. Entonces esa persona, el Señor le está diciendo, no los conozco. Qué bonito predicaste, qué bonito exististe aquí, pero nunca me buscaste. Nunca buscaste mi voluntad. Y peligroso eso, hermano, porque hay hermanos que usted ve, qué unción, qué bonito, ¿verdad? Pero imagínese que sanaron enfermos. Hermano, imagínese a alguien que venga a sanar a un enfermo y después que venga el Señor a decirle, bueno, no que venga, que esto va a pasar porque es algo profético. Y que le va a decir, no te conozco, apartado de mí. Entonces, hermano, es muy importante que el creyente, nosotros los varones, veamos la oración como algo esencial, algo fundamental, algo por cual no podemos seguir. Dice, el creyente que no ve la oración como una necesidad no crecerá en su relación. La oración es tener un diálogo con el Señor. Es un ingrediente, oiga bien, muy importante en la vida del creyente. Hermanos, estamos en tiempos, hermanos, donde lo único que nos toca que hacer ahora, hermanos, es pues orarle al Señor. Hermanos, porque sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que es, hermanos, contra potestades, contra principados, hermanos, de maldad. Ay, santo Dios, seguimos. Dice, hermano, vamos a seguir. Mira bien esto. Me gustaría, hermano, a este slide le he puesto la evolución de la oración.
Y mire, vamos a ver cómo llegamos, ¿verdad?, a lo que es la oración. Y quizás usted tenga un diferente concepto, hermanos, pero en estudiando este tema, hermanos, lo pude ver de esta manera. Primeramente, hermanos, vemos el Señor crea al hombre, oiga bien, varón, crea al hombre, lo pone en el jardín del Edén, y a este hombre el Señor le da instrucciones. A este hombre le da instrucciones, cual el que después tiene que también instruir a su cónyuge, eventualmente a su esposa. Pero vemos que el diálogo aquí está, o si podríamos decir la oración, la comunicación, está entre Adán y el Señor directamente. Muy bien. Luego, como usted muy bien sabe la historia, pues ellos fallan, son expulsados del huerto, ¿verdad? Y entonces Adán ahora instruye a sus hijos a ahora ofrendar, hermano, porque mire la misericordia del Señor, ¿verdad? El Señor, hermano, los saca a ellos del huerto, pero todavía deja una vía. El Señor siempre deja una vía, para que le podamos buscar. Le deja todavía una vía, hermanos. Entonces empiezan ahora los hombres a buscar al Señor por medio de altares, a ofrecer sacrificios, ¿verdad? Y luego de esto, hermanos, usted muy bien sabe la historia, ¿verdad? Un hermano mata al otro. Pero dice después Génesis 4:26. A Set le nació también un hijo y le puso por nombre Enos. Por ese tiempo comenzaron, oiga bien, hombres a invocar el nombre del Señor. Muy bien. Luego después vemos que pasa el tiempo, entonces, y vemos ya en Éxodo, Levíticos, hermanos, que empieza entonces el Señor le habla a Moisés, le da las instrucciones en el monte Sinaí, hermanos, y le da una orden de hacer el tabernáculo, y también le enseña el proceso del sacerdocio. Y entonces vemos que también hombres, ¿verdad? El sumo sacerdote viene, hermanos, y presenta en oración, hermanos, las faltas del pueblo del Señor. Vemos entonces cómo va evolucionando aquí lo que es la oración. Muy bien. Luego, después de que vienen los sacerdotes, vemos que vamos un tiempo también de jueces, y eventualmente los reyes, como el rey Salomón, empiezan a hacer también un altar para el Señor, hermanos, para continuar en la comunicación y la oración con el Señor. Luego de esto, como usted muy bien conoce, viene el Señor Jesucristo, hermano. Él va a la cruz por nosotros, rompe, hermano, ese velo cuando él muere, hermanos, y ahora tenemos libre acceso. Tenemos libre acceso ahora para nosotros ir al trono de la gracia, hermanos, y presentar nuestro corazón al Señor. Recuerda que el Señor dice: clama a mí. ¿A quién? A mí. Clama a mí y yo te responderé. Clama, ora al Señor y yo te responderé. Y entonces, como vemos, hermanos, como en lo que yo le he puesto aquí, la evolución de la oración. Ahora, lo que me llama aquí la atención es de que el común denominador de todos estos ejemplos que están aquí, y hermana, por favor, que estás escuchando, recuerda que le estamos hablando al varón, qué bueno que también estés escuchando para que juntamente seamos edificados. Pero vemos aquí que la responsabilidad inicial que el Señor está dando, ¿verdad?, de la oración, se la está dando a los varones, se la está dando al hombre. No que la mujer no también tiene la necesidad de orar, claro que sí. Pero vemos, hermanos, de que ciertamente, hermanos, en el orden del Señor vemos que muchas de estas cosas Él se la está dando al hombre. Muy bien. Decimos, vamos a 1 Timoteo 2:8. Miren lo que dice 1 Timoteo 2:8. Entonces vemos la necesidad, la esencialidad de que el hombre necesita ver en la oración. 1 Timoteo 2:8. Oiga bien, aquí el apóstol está dando la instrucción. Si usted lee 1 Timoteo 2, hermanos, usted va a poder ver de que él está dando toda ahí una conversación acerca de la oración. Pero me llama mucho la atención, hermanos, cuando llega en este punto y dice, oiga bien aquí el apóstol hablando, dice: y deseo que en todas partes los varones dejen de discutir y de enojarse. Oiga bien, dice que ¿quién? Los varones dejen de discutir y enojarse, como que estaban en pleito los hermanos ahí, quizás no se estaban hablando. O sea, que estaban estando en la casa de Dios. Acuérdense que dice el Señor: ¿y mi casa será casa de qué? ¿Casa de predicación? ¿Casa de profecía? No, dice: mi casa será casa de oración, es lo que el Señor dice. Y entonces aquí el apóstol Pablo está exhortando a los varones. Dice que dejen de discutir y de enojarse, y que en vez de eso, oiga bien, sean buenos cristianos y oren. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Ahora, vemos en la palabra, hermano, vemos el ejemplo, hermano. Cuando una persona si usted le pregunta a cualquier persona, ¿verdad?, ¿cuál es su definición de un hombre? Hermano, usted hace un Google search, como supuestamente Google lo sabe todo, y usted busca la definición de lo que es un hombre, ¿verdad? Una lista de muchas cosas que los hombres son y serán, ¿verdad? Pero ciertamente, hermanos, la oración no es vinculada
hermanos, con lo que se explica ser un hombre. Pero tú y yo, hermanos, que estamos escuchando, entendemos que el verdadero hombre de Dios, oiga bien, y no está hablando de hombre en el sexo masculino, estoy hablando del hombre, porque hay una diferencia entre el sexo masculino en un niño y un hombre, ¿verdad? Un hombre alguien que reconoce las responsabilidades que tiene. Acuérdense que cuando el Señor puso a Adán en el huerto, no inmediatamente le dio su familia. Primeramente le dio responsabilidades. O sea que entonces vemos, hermanos, que aquí el apóstol está una vez más exhortando a los hombres, hermanos, de que vengan a la oración. Ahora, hermana, que estás escuchando ahí el par de tu esposo, por favor, no te me vayas, quédese ahí tranquilita, ¿verdad? Ahora, no que la hermana no debe de orar, claro que sí, la hermana debe de orar, pero vemos aquí como que el hombre flaqueó, como que el hombre dejó su lugar. Sin embargo, mira, antes de la primera Timoteo fue escrita en 64, 65 después de Cristo. O sea que no que el apóstol aquí está diciendo que las mujeres no deben de orar. No, para nada. Por favor, no me la malentienda si alguna hermana está escuchando. Pero lo que queremos enfocar es en la responsabilidad que tenemos nosotros los varones, en la esencialidad de que la oración sea algo esencial de parte de nuestra vida espiritual con el Señor. Mira, Primera de Corintios 57 fue escrita después de Cristo. Y en Primera de Corintios, fue escrita en 57 después de Cristo. Y ahí es donde el apóstol está dando las instrucciones a las hermanas acerca de cubrirse cuando estén orando. O sea que no que las hermanas no deben de orar. Sin embargo, antes de esta exhortación que está dando el apóstol, le habría dado instrucciones a las mujeres de cómo deben de orar. Pero como que en algún momento, hermano, el varón flaqueó y Pablo viene a poner orden, y una vez está yendo a los varones: mira, ponete los pantalones y buscar al Señor en oración. Mire, hermano, el 61% de las iglesias son mujeres. Haga usted el censo pues la próxima vez que venga. Mire, haga el censo en una reunión que usted va a ir. El 61% de la membresía de la iglesia son mujeres. Haga un llamado a ayuno y oración, hermano, y mire, son así los varones, así ves, porque se pueden contar. Bueno, quizás no en tu iglesia, quizás no en nuestra iglesia, pero hay una realidad de que el varón, hermano, tiene que una vez más ponerse en el lugar, pararse en la brecha, hermanos, para que nosotros otra vez cojamos esa responsabilidad que el Señor nos ha dado. Mire, las mujeres, hermanos, tienen y sin embargo aquí en 1 Timoteo 2:8 después el apóstol Pablo le da también instrucciones a las mujeres, hermanos. Pero entonces, ¿qué hacemos nosotros varones con nuestro tiempo? Mira, no te estoy pidiendo haz un census, y créeme que el mensaje también me habló a mí. No creas que porque estoy compartiendo, no es un mensaje porque nos toca a nosotros primero recibir este mensaje. Hermanos, mira, por ejemplo, hace poco, ahorita en los últimos 7 días que acaban de pasar, en una semana has tenido 7 días, 168 horas, oye bien, 10,080 minutos. ¿Y cuántos de este tiempo que tú tienes, que el Señor te ha otorgado, le hemos dedicado en la esencialidad de la oración al Señor? Haz tú tu análisis. Hermanos, si hay que trabajar, amén, hay que trabajar. Hay que descansar y dormir, amén, hay que descansar y dormir. Pero en el tiempo que tenemos, hermano, ¿cuánto de este tiempo le estamos dedicando al Señor? Ya entendiendo de que la oración no es, si yo quiero, mira, hermano, mira, la oración no es que si te da la gana, no, hombre, es que tenés que orar porque es un mandato el orar, hermano. No es de que hoy no quiero, Señor, hoy no lo siento. No, la oración es it's a necessity. Es como partes de nuestro cuerpo. Hay partes de nuestro cuerpo que son órganos vitales. Mire, usted puede andar sin una pierna, usted puede andar, es más, sin 2 piernas, usted puede andar sin ninguna mano, ninguna pierna, usted puede andar todavía. Pero aquí en esta área están los órganos vitales que necesitamos, que incluye también el corazón. Usted no puede caminar por la calle sin su corazón, no, y mucho menos sin la cabeza. Y estamos hablando hoy a la cabeza de los hogares, ¿verdad? Entonces, eso es algo esencial, algo vital, algo necesario. You cannot go without it. It must be part of. Entonces vemos aquí, hermanos, de que el apóstol aquí, una vez más, está, hermanos, reprendiendo a los varones, exhortando. Acuérdense que exhortar, hermanos, es motivar a que una vez más, hermanos, se paren en la brecha para que busquen al Señor en oración. Hermano, porque como te digo, muchas de las reuniones, hermanos, son las damas. Mira, ¿sabes qué? Varón que estás escuchando, búscame en la Biblia, por favor, una mujer que fue a orarle al Señor para que le dé vista. No encuentras mujeres ciegas, hermano, una que otra enchamucada. No, hermana, tranquila, es solo para que no se me duerma ahí donde están, ¿verdad? Pero no encontrás ninguna mujer
ciega en la Biblia. Son los varones que van, Señor, estoy ciego, dame vista. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros? Tenemos, hermanos, que asegurarnos de que nuestros ojos espirituales estén, hermanos, conectados al Señor en oración, hermanos, para que podamos hacer la función que el Señor nos ha dado a nosotros aquí en la tierra. Amén. Ay, santo Dios. Mira, what's your thermometer? ¿Cuál es tu indicador? You know when you need to go pray. You know, quizás tu familia te dice, como que no has orado mucho hoy, ¿verdad, papito? O daddy, o que sea, como sea que te llamen, ¿verdad? ¿Cuál es tu indicador? Mira esto, mira 2 Corintios 3:13. Lo que le pasaba aquí a Moisés. No hacemos como Moisés, que se tapaba la cara con un velo para que los israelitas no vieran que el brillo de su cara se iba apagando. Ay, santo Dios, Jesus. So when Moses was in front of the Lord, his face would shine. Él brillaba. Imagínate, hermano, que ese fuera nuestro indicador hoy. Que siempre aunque sí, hermano, cuando estamos delante de la presencia del Señor, en oración al Señor, debe de haber un cambio en nosotros, porque si no, estamos haciendo esa oración religiosa. Debe de haber un cambio en nosotros. Y vuelvo, digo, me incluyo, hermano, me incluyo, ok, tranquilo. Debe de haber un cambio en nosotros. Moisés dice que cuando él iba a la presencia del Señor, su rostro brillaba, his face would shine. Y como termómetro, si así se podría decir, o como figura de que ya como que le estaba bajando el nivel de, digamos, unción a Moisés, de que era necesario, time to go bend knees again, Moses, time to go find the Lord, se le empezaba a disminuir el brillo que tenía en la cara. Imagínense, hermano, que fuéramos así en la iglesia, ¿verdad? No sé, dice el apóstol que algunos seríamos como luciérnagas, ¿verdad? Una luz así apagándose, prendiéndose, otra ya oscura, otra quizás encendida. Hermanos, pero dice que Moisés entonces, para que el pueblo no se diera cuenta, que quizás se diera cuenta, que se ponía un velo, para que el pueblo, con un velo para que los israelitas no vieran que el brillo de su cara se iba apagando. Entonces yo te pregunto, hermano, que me estás escuchando hoy, ¿cuál es tu indicador? Hermano, no tengo. No, we should have an indicator. Debemos de tener un indicador, algo que nos diga, mira, es tiempo de ir a buscar al Señor. Es tiempo de ir a doblar rodillas. Hermano, es igual como cuando tenemos hambre. Mira, tú puedes estar haciendo lo que sea, trabajando en el proyecto más importante, haciendo aquí, haciendo allá. Pero cuando esa tripa te empieza y más aquellos que tenemos pendiente, ¿verdad? No me digas, no, hoy no voy a comer. No, tú paras lo que estás haciendo y dices, voy a comer porque tengo hambre. Hermanos, y a ese nivel tenemos que ver que la oración debe de ser en nosotros, que tiene que ser una necesidad, un apetito que tenemos, hermanos, de decir, no, ¿sabes qué? No, es que no importa qué hay que hacer hoy. No, yo necesito buscar al Señor porque siento que se me está apagando mi indicador, que el brillo se me está apagando. So we all need some sort of thermometer. Maybe it's your wife. Maybe it's your wife. Wives are good for that, aren't they? God bless them. ¿Verdad? Mira, papito, anda a orar. ¿Verdad? Qué bueno, hermano, que nuestras esposas, porque son nuestra ayuda idónea, de que estén ahí, ¿verdad? Hablándonos, exhortándonos, ¿verdad? Porque ¿cuál es la queja de muchas hermanas, hermanos? De que el varón no toma su función sacerdotal en la casa, hermano. O quizás tú, qué bueno por ti, hermano, ¿verdad? Y quizás no inicia la oración. Vas a un restaurante, hermano, y no, hasta vergüenza te da. Tus niños que están todavía que están chiquitos dicen, Daddy, we haven't prayed. No, hombre, dale gracias al Señor por los alimentos que están delante de ti. Entonces, tenemos que asegurarnos, hermano, y sobre todo, obviamente, que el Espíritu Santo nos redarguya. Pero debemos tener un indicador, algo que nos diga, mira, tienes que regresar a la oración. Seguimos. Miren bien esto. Hermanos, hay una necesidad de aprender a orar. Lucas 11:1 dice, y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Ahora, dos cosas aquí. Primeramente, hermanos, no crea usted que estás escuchando. Los judíos, hermanos, tenían como costumbre la oración, era parte de su vida, pero una costumbre. Quizás estos aquí ya no lo habían visto como una esencialidad, como una necesidad, porque ciertamente ellos oraban. Pero algo aconteció cuando vieron que Jesús oraba y dijo, ¿lo creen? Yo quiero orar de esa manera.
Yo quiero ese espíritu, esa unción que tiene Jesús. Yo quiero que Él me enseñe a orar así como Él está orando. Y sin embargo dicen, Señor, enséñanos como Juan enseñaba a sus discípulos. Imagínate estar en la escuela de oración de Juan el Bautista. Santo Dios, eso debe de ser cardíaco, ¿verdad? Juan tenía a sus discípulos y le enseñaba a orar. Imagine being part of that class, because John the Baptist was no joke. Imagine him. Pero hermano, como le digo, era de costumbre para los judíos orar, pero algo vieron diferente, hermano, en la oración de Jesús. Entonces, hermano, tú y yo tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, que nos enseñe a orar. Hermano, porque muchas veces, hermano, quizás venimos en oración y te ponen a orar por 10 minutos y ya no hayas que decir. O no hayamos que decir. Porque no hemos hecho un hábito, una esencialidad el orar. Pues mira, haz una lista de cosas de cuáles tienes que orar. If you really think about it, of things you have to pray for, you made a list, man, we'd be praying forever. Because there are so many things we need to pray for, you know. Pero hay una necesidad de aprender a orar. Como le digo, entonces ellos miraban algo diferente en la manera, hermanos, de que Jesús oraba. Y querían ese espíritu que Jesús tenía. No que no oraban. Pero has your prayer changed? Yo espero que en estos tiempos ahora, yo me imagino, hermano, que tu nivel de oración o tu búsqueda con el Señor ha incrementado, ha cambiado. Porque estamos viviendo tiempos proféticos, hermanos. El Señor viene, mira, si el Señor viene, ahora es más tiempo que creer, ¿verdad? Viene pronto, el Señor viene, cree lo que el Señor viene. Y es donde más tenemos que estar buscando al Señor en oración, en comunicación con Él. Entonces necesitamos, hermanos, aprender a orar. Que el Señor nos enseñe a orar. Que su Espíritu Santo nos guíe. Hermanos, y también, hermanos, debemos de orar como se debiera orar. Mire, Romanos 8:26 dice, y de la misma manera, también el Espíritu, oiga bien, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos cómo debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Varón, el Espíritu nos ayuda con gemidos. ¿Tú sabes qué es un gemido? Un gemido es cuando ya no hay palabras, cuando ya el Señor entiende aún tu llanto, entiende tu ruido que tú estás haciendo, hermano, porque ya no hay palabras. Pero dice que el Espíritu Santo, hermano, nos ayuda. ¿Por qué? Porque debemos de orar como es debido, hermano, porque hay oraciones, hermanos, que mire, no, vaya pues, que vemos en la Biblia, el rey David, el hombre con el corazón para el Señor, le oró al Señor por el fruto de su pecado. Oh, sí, orando él por misericordia, que el Señor tuviera misericordia, hermano, pero nuestra oración tiene que ser dentro de los parámetros que el Señor establece. Entonces debemos de orar, hermanos, como debiéramos orar. Ahora, no de que no podemos pedir, tú te quieres coger una vacación o qué sé yo qué, algo, ¿verdad? Aquí en la tierra, claro que se puede, ¿verdad? El Señor también permite ese tipo de oración, hermano, pero que en toda nuestra oración, hermanos, sepamos qué es lo que le estamos pidiendo al Señor y estemos conscientes con eso. Entonces, seguimos, hermanos, y acuérdate entonces que cuando el Señor, hermanos, escucha tu oración, te puede decir que sí, te puede decir que no, o también this is the part we all like, I'm sure, right? He can say, just wait. Ay, santo, waiting is so hard, isn't it? Y a veces nos toca que esperar en el Señor. Cuando oremos también al Señor, hermanos, después de tiempo de oración, es bueno, hermanos, de que nos quedemos callados esperando escuchar la voz de Dios. He escuchado hermanos que dicen que han escuchado la voz audible del Señor. Qué bonito eso. Ojalá así fuera para todos. Hermanos, por un momento también tenemos que esperar a escuchar la voz de Dios, porque tenemos que orar como debiéramos de orar. O sea que si está diciendo que es como debiéramos de orar, muchas de nuestras oraciones, hermanos, no son como debiéramos de orar. Ay, santo Dios. Seguimos. Mira, algo que ya muy bien se conoce, hermanos, el Padre Nuestro. Vaya, Lucas 11:2 dice, Él le respondió, oren más o menos así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y cúmplase en la tierra tu voluntad, como se cumple en el cielo.
Danos hoy los alimentos que necesitamos. Today. Sometimes we want everything for tomorrow. We got a shopping list for the Lord. give me this week's and next week's provision, Lord. No, it's not like that. Dice, danos hoy los alimentos que necesitamos y perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos han hecho mal. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Del mal, perdón. Dice, entonces, hermano, tenemos que entender que esta oración, como usted muy bien lo sabe, pero es bueno siempre repetirlo, hermanos, de que esta oración no es necesariamente ir a repetir el Padre Nuestro tal como está escrito. Esto era un machote, por decir así, si alguno entiende lo que es un machote. Es una manera de cómo debemos de entrar en oración, ¿verdad? No inmediatamente ir, hermanos, aunque hay momentos donde el Señor permite, porque el apóstol Pedro, hermano, no tuvo tiempo de decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor, sálvame, because he was drowning. Hay momentos de permisiones que el Señor permite que tu oración sea así, hermano, y Él ligeramente te responde, pero no es lo habitual. Entonces, dice que oremos más o menos así, o sea que vemos que esta es una receta. Era una receta de cómo debemos de orar. Obviamente, primeramente pidiéndole al Padre, al Señor, primeramente santificando su nombre. Debemos de venir dándole gracias al Señor, glorificando su nombre, dándole gracias por el día que nos ha dado, por la vida que nos ha dado, por el segundo que nos ha dado, por la respiración, más ahora en este momento, hermano, que muchos no pueden ni respirar, hermano, por causa del COVID, hermano, por el aire que el Señor nos da. Darle gracias al Señor, santificar su nombre, pedir, hermanos, que se haga la voluntad del Señor. O sea que hay un patrón de la manera que debemos de seguir en nuestra oración. Primeramente el Padre, se dirige al Padre, santificar su nombre, decirle cuán grande, cuán bello Él es, pidiendo, hermanos, que se haga su voluntad, pidiendo también que nos dé hoy el alimento de nuestro. Mire, el Señor sabe, hermano, cuánto necesitamos y qué necesitamos. Él es Jehová Jireh, nuestro proveedor. Así que, hermano, quizás si estás desempleado, ¿verdad? Y la estás viendo cardíaca, hermano, la estás viendo difícil, hermano, pero ten calma en el Señor, porque el Señor, hermano, me imagino que, mira, alguno que me está escuchando, si estás desempleado, yo me atrevo a decir que quizás te has quedado sin empleo, pero sin comida no te has quedado. Más de alguna provisión, ya sea una tortilla con sal, pero más de algo el Señor te ha dado para tu pan de cada día, porque el Señor, hermano, no se olvida de sus hijos. Entonces tenemos que pedirle al Señor, hermanos, que nos dé cada día nuestra porción, porque, hermanos, si el Señor nos da la porción del año, quizás nos regresamos hasta el próximo año a la iglesia o a buscarlo al Señor en oración. No, es porque tenemos que ver esa necesidad. Y obviamente, hermano, perdonar faltas, ¿verdad? No podemos tener rencor ni contra ninguna persona, hermano, porque ciertamente así como tú y yo perdonamos, pues el Señor también a nosotros nos va a perdonar. Amén. Entonces, hermanos, el Padre Nuestro no es algo que se tiene que ser así. Eso está como que se tiene que ser así porque así lo hicieron por historias de todas las generaciones. Eso está como aquella hermana que se casó y cocinó un pavo. Y el esposo dice, mi amor, qué rico está el pavo, pero el esposo notaba que la hermana le cortaba una ala al pavo. Dijo, bueno, a ver, se le cayó el ala. Está bien. Pero de otra segunda vez, el hermano otra vez cocinó un pavo y otra vez le quité el ala. Y él dice, mi amor, ¿y por qué le quitaste el ala al pavo? Ah, porque así me enseñó mi mamá. Ah, vaya, está bien. Bueno, ¿qué si lo invitan a la casa de la mamá y va también y ve que la mamá hace lo mismo? Va y hizo un pavo y también le quitó el ala. Bueno, le preguntan a la mamá, bueno, mamá, ¿y por qué tú le quitas el ala al pavo? Ah, porque así me presentó mi mamá. Ay, santo Dios, van con la abuela finalmente y le preguntan a la abuela, abuela, ¿y usted por qué le cortaba el ala al pavo? Decía, no, fíjate que lo que pasa es que mi ollita era muy, muy pequeña, no cabía el pavo entero, entonces le tuve que cortar el ala para que cupiera. Entonces a veces hacemos muchas cosas, hermano, por costumbre, por es necesario, hermano, que entendamos el por qué hacemos las cosas. Amén. Entonces el Padre Nuestro, hermano, es una forma, una manera de que debemos de orar, pero no necesariamente, hermano, de que lo debemos de hacer siempre así, repitiendo palabra por palabra esto. Muy bien. Orar en todo tiempo. Ahora, orar en todo tiempo, no es que tú te vas a poner allá en tu empleo, hermano, ¿verdad? Perdón, hermano, yo voy a orar ahorita, ¿qué, hermano? A tu jefe, ¿verdad? Tenés que entrar a algún reporte, hacer algún trabajo, y no, es que es tiempo de oración, no, tienes que orar en el tiempo adecuado que el Señor permite. Mire, dice
orad sin cesar, no sacando al hermano César, no, continuously, a continuous prayer. To be in continued communication with the Lord. Orar en todo tiempo. Tú y yo podemos orar mientras manejamos, mientras caminamos. Que estemos básicamente lo que quiere dar a entender aquí es que estemos en continua comunicación con el Señor. ¿Por qué? Porque entre más tengamos comunicación con Él, más cerca nos vamos a estar en Él. Mire aquí lo que es sin cesar. Dice, ininterrumpido, sin omisión, oiga bien, pero en ocasión apropiada, sin cesar, no sin el hermano César, pero continuamente. Es hermano curioso ver cómo otras creencias o religiones, si es que así se puede decir, hermano, como ellos, mire, yo he visto lugares, hermanos, donde vas a una tienda y qué sé yo, son de árabes o a saber, y cierran. Business closed for prayer, y lo ponen cerrado para oración. Hermanos, y esto es que no se les ha dado la luz del Evangelio. Hermano, y tú y yo que tenemos la luz de Cristo, hermano, imagínate cuánto más debemos de entender la esencialidad, la necesidad de la oración en nuestras vidas. Entonces, hermanos, debemos de orar en todo tiempo, en todo lugar. 1 Timoteo 4:5 dice, ¿por qué? Porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Muy bien, o sea que debemos de orar en todo momento. Seguimos. Obviamente, hermanos, tenemos que tener fe en la oración. Usted muy bien conoce, hermano, la palabra del Señor. Dice que sin fe es imposible agradar al Señor. Y Jesús respondió diciéndoles, tened fe en Dios. En verdad os digo que cualquiera que diga a este monte, oiga bien, a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. Ahora, los montes representan problemas. No que tú vas a ir a decirle a un monte, quítate de aquí, literalmente. Hermanos, en algún momento el rey David escribe el Salmo 121, se ve rodeado de enemigos, hermanos, y él dice, alzaré mis ojos a los montes. Los montes son problemas. ¿Y qué hizo David? Dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro vendrá de los cielos, hermanos. Tú y yo tenemos que ver sobre ese monte, hermano. Ese obstáculo, hermano, que quizás ves ahorita en tu vida, hermano, tenemos que tener fe en la oración, creyendo ahora que al tiempo del Señor, el Señor va a actuar y va a responder a tu oración. Porque a veces, hermano, como vivimos en tiempos de everything's quick, drive through, fast, microwavable, quick, fast. Señor, aquí está mi oración y la necesito ya. No, tenemos que aprender a esperar en el Señor. Y al tiempo del Señor, el Señor nos va a responder. Porque todas las cosas, hermanos, por las que oréis y pidáis, tenemos que creer, hermanos, que las habemos recibido y os serán concedidas. Mire lo que dice Mateo 17:20. Y él les dijo, por vuestra poca fe. Ay, look at this. You see this right here? That is a grain of mustard seed. Esa es una grana de mostaza. Ok. Oh, yo tengo que tener grande fe. No, mira la fe. Santo Dios, no sé si has visto esto literalmente. Mira la fe que el Señor está pidiendo que tengamos. It's almost embarrassing. It's not even that much that He's asking. So how much do we really have? If He's saying we need to have at least faith like that of a mustard seed. Dice, y les dijo, por vuestra poca fe, porque verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate aquí y allá, y se pasará, y nada os será imposible. Hermano, entonces debemos de incrementar nuestra fe en la oración, para que al tiempo del Señor, hermanos, el Señor haga como a Él le place. Hermanos, obviamente en la oración, hermanos, podemos encontrar el perdón, hermano, de los pecados. Ay, ¿usted cree que en la iglesia no hay hermanos o hermanas en pecado? Bien, nos dicen, ¿verdad? Continuamente, el que dice que no es pecador, dice la palabra, es mentiroso. Tenemos que pedirle al Señor, hermanos, también en la oración y presentar pecados, presentar faltas al Señor, hermanos, porque dice la palabra que debemos de buscar al Señor por mientras puede ser hallado.
Y oiga bien, un corazón contrito y humillado, a humble heart, el Señor no menosprecia. Pero no de manera de que hoy pequé, mañana confesé, ya empaté. No, un corazón contrito y humillado, pidiéndole perdón al Señor. Hermano, porque ciertamente hay áreas, hermanos, donde hay faltas. Yo lo explico de esta manera, hermano. Y si usted lo ha escuchado, pues hágase como si no lo ha escuchado. Maybe somebody hasn't heard it. Hermano, es como viendo el caminar de una oveja y un cerdo. Hermano, si una oveja y un cerdo están caminando ambas lado a lado y se encuentran con un pozo de fango, el cerdo que cae en el fango se deleita. He's having fun. He's rolling back. He's having the life, la vida loca. He's enjoying it. Pero la oveja que cae en ese mismo fango llora. Ma, ma. She cries. Porque no quiere estar en ese fango. Y hermano, hermana que estás escuchando, quizás hay algo que tú tienes que entregarle al Señor, alguna área que necesitas entregarle al Señor. Y en la oración, viendo la esencialidad de la oración, es donde podemos pedirle al Señor que por favor perdone nuestros pecados. Segunda de Corintios 17:14 dice, de Crónicas 7:14, oiga bien, y se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, y buscan mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Pero para que venga, hermano, ese entonces, es muy necesario que vengamos, hermano, con un corazón humillado al Señor. Mira, hermano, es mejor que nos humillemos y no seamos humillados. Entonces en la oración, hermanos, el Señor perdona faltas y perdona pecados. Pero es muy necesario el proceso que está aquí. Primeramente venir con un corazón humilde. No, que el Señor está bien, pues sí, fallé, pues, pero no, come on, you kidding me? Con un corazón contrito y humillado. Como aquella oveja que llora cuando cae en el fango. Señor, otra vez soy yo, un menesteroso. Otra vez, Señor, pidiéndote perdón. Y hermano, que ves y te das cuenta de que el hermano cae, pues si el justo cae 7 veces para su Dios que cae, ten misericordia de aquel que está en faltas, que está en pecado, ora por él también. Dice que hay que orar y buscar el rostro del Señor, seek his face, y volver a él. O sea que quizás has hecho una y otra cosa, pero es como, es like a package de un combo. Tienes que hacer todas estas cosas, hermano, para que ese entonces en nuestras vidas venga y el Señor sane nuestra tierra. Hermanos, y quite el pecado. Juan 9:31 dice, Dios, oiga bien, no escucha a los pecadores. Y entonces, ¿y cómo estamos? Si todos pecamos. Aquel que vive ya ha hecho de su vida una vida pecaminosa. You've chosen to live a sinful life. So that prayer that God, you made the decision. You're like, I don't care. Ya no me importa. Voy a hacer como me da la gana. Has optado por vivir esa vida pecaminosa. Y luego pues te pasa una tragedia. Bueno, ojalá si te arrepientes de verdad, pues el Señor conoce el corazón. Y presentas una oración ahí, hermano. Y no es escuchada. Pero mira la misericordia. Oh my God, mira la misericordia del Señor. Escuchando un testimonio, hermano, de un ex satanista, John Ramírez creo que se llama, from Harlem, del Bronx. Y él ahora es evangelista. Él contaba en uno de sus testimonios de que él llegó a ser un satanista de alto rango. Se vendió su vida y hizo un pacto con el diablo, el Señor lo reprenda. Y oiga bien esto. Se dice él, you can look it up, I'm sure it's there on YouTube somewhere. Dice él que un hombre le está fallando a su esposa. ¿Y sabes qué, hermano? Este hombre era cristiano, a believer. Se da cuenta el esposo de la mujer con quien él está fallando
Y este va y contrata a este hechicero y le dice, mira, quiero que le hagas una hechicería a este que se está acostando con mi mujer. Oye bien, listen to this. Again, you can look it up yourself. John Ramirez, I believe is his name. Y él va y echa su hechicería y dice que él era un hechicero de alto rango, y toda hechicería que él hacía, pues que la gente caía, moría un 2x3 inmediatamente. Y que él iba una y otra vez, y nada le pasaba a este hombre. Nothing. Y él dice, ¿pero y qué pasa? Él fue, invocó más a sus espíritus de qué sé yo qué, y nada le pasaba a este hombre. Finalmente, hermano, le contesta a un espíritu y le dice, ¿sabes qué? Es que por ese hombre, oh my God, mira la misericordia de Dios, el propósito de esto, varón que se estás escuchando, o hermana, si también te es algo bueno escuchar esto, es que por este varón está orando su esposa. Oh my God, su esposa, a quien él le estaba haciendo infiel, estaba orando por él, que Dios tuviera misericordia de él, lo cubriera. Y entonces no tenía poder sobre él la hechicería que le estaba haciendo el brujo. Y mira la misericordia del Señor. Ahora, no aferrarse de este testimonio. Mira la misericordia de Dios. Cuando una persona viene genuinamente buscando al Señor, pidiendo, intercediendo, buscando misericordia, santo Dios, que aún puede tener misericordia. Y sí, piensa a veces, hermano, si el Señor nos eliminaría cada vez que fallamos, híjole, pues la iglesia estaría vacía. I'm sorry, be empty. We wouldn't be here. Pero bendita sea la misericordia de Dios, hermanos, por aquellos que doblaron rodillas por ti, por mí, están doblando rodillas por ti, por mí, pidiendo que la sangre de Cristo sea rociada sobre nosotros y se abra los ojos de aquellos que están en faltas. Y venga en la oración el Señor y perdone los pecados. Ay, santo Dios. Salmo 51:17 dice, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no lo despiezarás. Quizás el corazón de esta hermana a quien le estaban haciendo infiel fue un corazón contrito y humillado, que Dios no menospreció. Así que si estás por ahí, quizás ni hermano eres, es primo. Estás por ahí, no quieres venir a la iglesia, tu esposa viene a la iglesia, intercede por ti, ora por ti, pide oración por ti. Ahí está la hermana de oración, cada vez ven tu nombre ahí. ¿Quién es fulano de tal? ¿Quién es fulano de tal? La hermana aquí sigue orando por él, pues vamos a orar por él. Y tú te crees, ay, a mí no me pasa nada, pero no, lo que no sabes es que están doblando rodillas por ti. Quizás más de alguno que está escuchando sabe que por la oración de su esposa, mire, yo vine a los caminos del Señor, bendito sea el Señor, por las oraciones de mi esposa. I want nothing to do with the gospel. Yo no quería nada que ver. Sin embargo, dije yo cuando vine a la iglesia, voy a venir para no tener problemas. Pero bendita misericordia de Dios que ahí me alcanzó y me enamoré de un hombre, Jesús. Me enamoré de Jesús. Así que el Señor en la oración perdona los pecados para no caer en tentación. Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Oh, the flesh is weak. Entonces, hermano, tenemos que orar para no caer en tentación. Muy necesario que veamos la oración como algo esencial en nuestra dieta espiritual. ¿Para qué? Para que no caigamos en tentación. Hermano, es triste ver cuántas personas, hermanos, que en un momento estaban, hermano, y más aquellos que están bonitos, ¿verdad? Porque déjame decirte que el mango cuando está maduro, lo apedrean. Muchos se lo quieren bajar. Así que no te creas muy maduro, de maduro se cae el mango, dice mi apóstol. Pero hay que orar, hermano, para que también no caigamos en tentación. Y mira, tentación, hermano, no tiene que ser algo tabú sexual. No hay muchas tentaciones. Tentación a no mentir, tentación a no robar, tentación a no tener mal. Hay tantas cosas. Una lista de cosas, hermanos, cuales podemos buscar que caemos en tentación. Pero es muy necesario que en nuestra oración veamos la necesidad, hermano, de orar al Señor. Hermano, porque todavía tenemos problemas, hermanos. Miren lo que dice Efesios 2:5. Dice, estábamos muertos. Dios nos dio vida a nuestro espíritu, hermano, porque acuérdate que tú y yo somos, hermanos, somos alma, cuerpo y en espíritu. Oye bien, somos alma, cuerpo
y espíritu. Mire, en nuestra alma, hermano, que me escuchas, tenemos conciencia de sí mismo. Ahí están nuestras emociones, nuestro pasado, nuestros sentimientos, nuestras pasiones. En el cuerpo tenemos conciencia del mundo. Pero, hermano, en nuestro espíritu tenemos conciencia del Señor. Mira, cuando venimos al Señor, when you're born again, your body isn't born again. Look at yourself in the mirror. Your body still looks the same. Mírate, tu cuerpo no es nacido de nuevo. Decidiste el Señor, mírate al espejo. Si eras panzón, todavía estás panzón. Si eras flaco, todavía estás flaco. Tu cuerpo no ha nacido de nuevo, tu espíritu nació de nuevo. Pero estamos en este cuerpo, hermano, en cual el Señor, hermanos, nos está auxiliando. Porque fue nuestro espíritu, hermano, que fue restaurado. Hermano, nuestra alma está en proceso de restauración y nuestro cuerpo, finalmente, a la venida del Señor, será restaurado. Entonces nuestro espíritu fue restaurado, nuestra alma está en proceso y nuestro cuerpo, la carne, la tentación, esto será, hermano, glorificado. Dice, y que Él mismo, Dios de paz, os santifique por completo, y que todo, entonces, vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado, reserved, saved, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque ciertamente el Señor viene. Mira, hermanos, debemos de orar y pedirle guianza al Señor, hermanos, para no ser engañados. Muchos pueden caer en engaño. Dice Josué 9:14, y los hombres de Israel tomaron de su provisión y no pidieron el consejo del Señor. Josué hizo paz con ellos y celebró pacto con ellos para conservarles la vida. También los jefes de la congregación se lo juraron. ¿Sabes cuál fue? Mira, el gran hombre Josué dice, y no pidieron consejo del Señor. Hermano, en muchas de nuestras decisiones, en todas de nuestras decisiones. Ahora, no que le vas a pedir, Señor, qué calcetines usar. Hombre, vestite ya. Pero muchas de nuestras decisiones, hermanos, tenemos que pedirle al Señor, hermanos, que nos auxilie para que no seamos engañados. Mira lo que le pasó a Josué, el gran líder. Fue engañado. ¿Por qué? Por falta de la consulta con el Señor. Entonces, en toda decisión que vayamos a tomar, hermanos, porque dicen por ahí que no todo lo que brilla es oro. Es un proverbio humano. Hermanos, debemos de pedirle al Señor en nuestra oración que nos dé discernimiento para que no seamos fácilmente engañados. Así como la serpiente fue astuta y pudo engañar a Eva y finalmente trajo repercusión, también efecto en Adán. Hermanos, y no seamos engañados. En la oración, hermanos, le pedimos al Señor que nos dé discernimiento. La oración, hermanos, abre puertas. Oh, it opens doors. Jeremiah 33:3, 33:3, Jeremías. Clama a el apóstol, clama al pastor, al anciano, al diácono, al hermano. No, clama a mí y te responderé y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Ciertamente, hermanos, sabemos que dice la palabra del Señor, que cosas que oye bien, que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios tiene preparado para aquel que le ama. Hermanos, la oración nos abre puertas. Es muy necesario que veamos la oración como una esencialidad en nuestra vida para que puertas espirituales sean abiertas. Y también, hermanos, que aquellas que no son de parte del Señor sean cerradas. Hay que consultar con Dios. 1 Crónicas 14:8 dice, cuando los filisteos supieron que David ya era rey, todo Israel se unieron para atacarlo y fueron al valle de Refaim, donde comenzaron a atacar las aldeas vecinas. Pero David se enteró y salió a encontrarse con ellos. David was a brave warrior, he was strong. Pero ahí, ¿sabe lo que hizo David, el rey David? Aquí no dependió en sus fuerzas. Él fue y consultó con el Señor. Oh, no te metas, hermano, en una batalla espiritual sin primero buscar consejo del Señor. Dice aquí, ahí consultó a Dios. Si salgo a pelear contra los filisteos, los enemigos, las batallas, las luchas, ¿me ayudarás a vencerlos? Y Dios le contestó, claro que sí, yo te ayudaré a vencerlos.
Hermano, tienes que acordarte que ahora eres enemigo del enemigo. Estamos en los caminos del Señor y debemos de en todo momento, hermano, en oración, consultar con el Señor en toda decisión que vamos a tomar. No importa cuán fácil sea, pero debemos de siempre consultar con el Señor. David aquí pidió permiso primero, pudiendo hacer algo que quizás él pensó, yo tengo fuerza para hacer esto, pero déjame consultar con el Señor primero. No seas ligero, hermano, en responder. Pide guianza del Señor. Ponte en oración al Señor antes de responder. Todo, hermano, en el tiempo de Dios. Y todo tiene que ser en el tiempo de Dios, hermanos. Seguimos. Mira, ya casi se me acaba el tiempo. Para romper ataduras, ciertamente, hermanos, se pide en oración para que el Señor rompa ataduras. A eso de la medianoche Pablo y Silas se pusieron a orar. Pablo y Silas se pusieron a orar, hermanos, y entonaron alabanza a Dios. Mientras los presos les escuchaban, de repente se produjo un terremoto tan fuerte que se conmovieron los cimientos de la cárcel e inmediatamente se abrieron todas las puertas y se soltaron las cadenas. Mira, hermano, aquí esto es una sinergia. ¿Sabe qué es una sinergia, hermano? Una sinergia es una fuerza, dos poderes unidos para entonces tener aún más impulso y más fuerza. Aquí vemos, hermanos, que en medio de la cárcel, en medio de la situación difícil, Pablo y Silas dice que lo que hicieron fue oraron y entonaron alabanza. Ay, hermano, entonces cuando la oración entonamos también alabanza y hacemos esa sinergia delante del Señor. Mira lo que pasó aquí. Dice entonces que las cadenas fueron rotas, y no solo de Pablo y Silas, sino de todos los carceleros. Imagínate qué poderosa fue esa oración y cómo llegó eso como fragante al Señor. Tengo que seguir ligero porque el tiempo ya se me termina casi. Tenemos que pedir en todo momento, ahí tú puedes ver el versículo, hermano, de que la voluntad del Señor se haga en todo momento. Mateo 26, 39. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como quieras tú. Aquí el mismo Señor Jesús enseñándonos, hermano, que en todo momento hay que pedir al Padre que se haga la voluntad de Dios. Hermano, que estemos en la voluntad de Dios. Aun cuando hagas la obra puedes estar haciendo, ¿sabes qué? La obra de Dios, pero no la voluntad de Dios. Y a esos son los que el Señor les va a decir: no los conozco, apartaos de mí. En la oración, hermanos, también nos trae valentía. Puedes leer ahí en Hechos 4:31. En la oración, hermanos, podemos escapar de las cosas que vienen a este mundo, hermano. Y escapar no es que vas a huir, no, sino que el Señor te va a cubrir en medio de situaciones como este COVID. Hermano, yo sé que algunos fueron afectados, pero finalmente Dios tuvo misericordia. Y algunos no fueron afectados para nada, pero Dios es soberano, no se puede cuestionar. ¿Y por qué a mí sí y al otro no? Dios es soberano, pero Dios tuvo misericordia de todos, hermanos, de una manera u otra. Aún aquellos que, hermanos, fueron afectados aún a la muerte, Dios es soberano y no podemos preguntarles el por qué pasó la cosa, ¿verdad? Sino que, hermanos, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, hermanos, para que podamos, en esta palabra aquí, escapar. Dice también, es como cubrir en este proceso, en este momento. En la oración, hermanos, ciertamente también hay sanidad. Pero quiero llegar, hermanos, ya al último versículo y con esto voy concluyendo. Dios, hermano, es un Dios de oportunidades. Oye bien. Ezequiel 22:30 dice: busqué entre ellos un hombre, varón, que me estás escuchando. Listen to me, please. Con esto concluyo. Busqué entre ellos un hombre que levantare el muro y se pusiera en la brecha delante de mí, intercediendo por la tierra para que yo no la destruya, pero no lo hallé. Ay, santo Dios. Hermano, que tú y yo no seamos ese hombre, que no se repita esta historia. Hermano, de que si más de algo el Señor te ha hablado en estos minutos que he compartido algo de la palabra, hermano, y si has estado flaqueando, hermano, y no te has estado uniendo en la oración, hermano, de que ya, hermanos, cojas tu lugar como sacerdote. Acuérdate la evolución de la oración cual hablaba. Vemos que estas, hermano, eran funciones dadas normalmente a los varones. Una vez más, no que las hermanas no deben de orar, pero ciertamente hay responsabilidades que el varón tiene que llevar el mayor peso, si es que así se podía decir. Hermano que me estás escuchando,
Si has flaqueado en la oración, si hemos flaqueado en la oración, es tiempo de regresar al Señor. Es tiempo de pararnos en la brecha, stand in the gap for our lives, for our homes, for our families. Y pedir al Señor, ¿sabes por qué? Porque el Señor está buscando hombres que se paren en la brecha, hermanos, y que intercedan, hermanos. Mire, dice, por la tierra para que no la destruya. Es un Dios de oportunidades. Antes de que venga algo malo, Dios da oportunidades, hermano. Él es un Dios de oportunidades. Hay que buscar al Señor en oración. La esencialidad de la oración, una vez más, de acuerdo a lo que significa esencial, algo que es importante y necesario de tal forma que no se puede deshacer de eso o deshacer de ello, cosa que es necesaria o hace falta de manera obligatoria para un fin. And brother, remember this, if you don't remember anything in here. What you have to do is push. Pray until something happens. Push. Ora hasta que algo suceda. Que el Señor te bendiga, que el Señor te fortalezca, te dé fuerzas. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por los hermanos que han escuchado, Señor, en este momento. Te pido por favor, oh Dios, que tú des fuerzas a aquellos, Señor, que han flaqueado en la oración, Padre. Que como varones entendamos, Señor, la necesidad, la esencialidad, Padre, de que tomemos nuestro lugar como intercedores y hombres de oración, Señor. Porque tales hombres son los que tú estás buscando. Gracias, Padre. A ti te damos toda honra, toda gloria y todo honor. Amén, amén y amén. Que el Señor te bendiga.